Londres, 1855. El gran salón de baile de Hartwell House resplandecía con la luz de 100 candelabros de cristal, proyectando reflejos dorados sobre los vestidos de seda, y la plata pulida mientras la flor innata de la sociedad giraba en intrincados patrones de baile sobre el suelo de mármol. Lady Emmeline Thornfield estaba sentada sola en la periferia. Sus delgados dedos alisaban nerviosamente la seda azul pálido de su vestido, mientras pretendía no notar los susurros que la seguían como sombras persistentes. A sus 25 años, ya había caído en desgracia a los ojos de la alta sociedad. Su compromiso roto con el vizconde Pembroke la había transformado de debutante deseada a cuento con moraleja en una sola temporada. La herida se sentía particularmente reciente esa noche al vislumbrar a su prima. Ahora la vizcondesa Pembroke, flotando por la pista de baile en los brazos del hombre que una vez se había prometido a Emmeline. El pesado perfume de flores exóticas, combinado con el calor de demasiados cuerpos, la oprimía como un peso físico, dificultando el mantenimiento de la expresión serena que se esperaba de una dama. Su carné de baile permanecía desoladoramente vacío, salvo por los bailes obligatorios con tíos ancianos y los viejos amigos de su padre, hombres que la acompañaban por deber más que por deseo. Lady Wexford pasó por detrás de su silla. Su voz se oyó con deliberada claridad mientras le comentaba a su acompañante que Emmeline era ahora mercancía dañada, una verdadera lástima con las perspectivas que una vez tuvo. Emmeline mantuvo la barbilla en alto a pesar del rubor de humillación que le subía por el cuello. Sus nudillos se blanquearon alrededor de su abanico mientras luchaba por mantener la compostura. Había sido una tonta al venir esa noche, al creer que 7 meses podrían haber suavizado el juicio de la sociedad o haber atenuado su apetito por el escándalo. La orquesta comenzó otro vals, y las parejas se formaron en la pista mientras Emmeline permanecía sentada, invisible excepto cuando servía como objeto de miradas compasivas o chismes maliciosos. Vio a su madre observándola desde el otro lado del salón, la decepción evidente en la línea tensa de su boca. La temporada apenas había comenzado, y sin embargo, el patrón familiar ya se había establecido. Las invitaciones llegarían, correctas y abundantes debido a las conexiones de su familia, pero una vez en estas reuniones se convertiría en un fantasma, presente pero no vista, excepto como un objeto de burla. Lo que más le dolía no era la pérdida del propio vizconde, pues su compromiso había sido más un arreglo que un romance, sino la pérdida de su lugar, su propósito, su futuro tal como siempre lo había imaginado. Ahora existía en un espacio liminal, ni debutante ni esposa, una mujer sin un papel definido en una sociedad que exigía una conformidad absoluta. Mientras la música crecía y las risas ondulaban entre la multitud, Emmeline se hizo una promesa silenciosa. Después de esa noche, no se sometería más a esta exquisita tortura. Tenía otro santuario, uno donde el valor se medía por el cuidado y el conocimiento, en lugar de por la casabilidad o la posición social. Mañana volvería a su invernadero, el reino de cristal que su padre había construido, donde flores exóticas prosperaban bajo su atención y ninguna planta la había rechazado jamás por un espécimen más bonito. La luz de la mañana se filtraba a través de los paneles de cristal del invernadero de Thornfield House en patrones moteados sobre el sendero de piedra mientras Emmeline entraba, inhalando profundamente el aroma húmedo y terroso que siempre calmaba sus nervios destrozados. La magnífica estructura se extendía ante ella, una catedral de cristal y hierro llena de tesoros mucho más preciosos para ella que las joyas y los títulos que obsesionaban a la sociedad londinense. Su difunto padre, el renombrado botánico Sir William Thornfield, había construido este santuario durante 2 décadas, llenándolo gradualmente con especímenes de todos los rincones del Imperio Británico hasta que rivalizó con las colecciones de los jardines de Kew.
Quitándose el chal, Emmeline se adentró en el verde abrazo de helechos y palmeras, sintiendo cómo el peso de la noche anterior se desvanecía con cada paso que la alejaba de la casa principal, donde su madre todavía suspiraba durante el desayuno, lamentando que su hija, a los 25 años, siguiera soltera y ahora, aparentemente, incasable. Entre estas plantas, Emmeline se transformaba. Sus movimientos se volvían seguros, sus ojos agudos y sabios mientras revisaba cada espécimen con una eficiencia practicada, notando una hoja amarillenta aquí, un nuevo y prometedor capullo allá. Mezclaba la tierra con las manos desnudas, sin preocuparse por la suciedad bajo sus uñas que horrorizaría a Lady Wexford y a los de su calaña. La rara orquídea Vanda coerulea que su padre había adquirido de las brumosas montañas de la India 3 años antes de su muerte requería una atención particular esa mañana. Sus delicados pétalos azules se desplegaban en una sinfonía perfecta de color contra las hojas de un verde profundo. Emmeline se arrodilló ante ella, sus hábiles dedos sosteniendo suavemente el tallo de la flor mientras examinaba el progreso de su floración. «Al menos a ti no te importan los escándalos ni las perspectivas de matrimonio», le susurró a la delicada flor. «Solo pides cuidado y paciencia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo, una verdad que consolaba su espíritu herido. Aquí, en este reino de cristal, no era ni la prometida fracasada ni la solterona digna de lástima, sino la cuidadora y guardiana, roles que cumplía con una competencia incuestionable. Su padre había reconocido su don cuando apenas tenía 7 años, tomando su pequeña mano en la suya curtida mientras le enseñaba sobre la polinización cruzada y la acidez del suelo, el latín botánico y las técnicas de injerto. Mientras su madre se preocupaba por su entusiasmo poco femenino por tales actividades científicas, Sir William la había alentado, dejando sus diarios botánicos y catálogos de especímenes a Emmeline tras su muerte hace 3 años. Ahora el invernadero florecía bajo su cuidado, un monumento viviente a la pasión que compartían. Se movía metódicamente a través de la colección, regando, podando, tomando notas en el diario encuadernado en cuero que registraba el ciclo de vida de cada planta. La temperatura subía a medida que avanzaba la mañana, pero Emmeline apenas lo notaba, perdida en el ritmo pacífico del cuidado. Este era un mundo que operaba según principios de crecimiento y nutrición, en lugar de susurros maliciosos y cálculos sociales. Un reino donde su conocimiento y dedicación importaban más que su casabilidad o el escándalo que había redefinido su lugar en la sociedad. El invernadero siempre había sido su refugio, pero desde el compromiso roto se había convertido en su salvación, el único lugar donde podía ser simplemente ella misma, sin juicio ni piedad. El duque de Westmoreland frunció el ceño ante su reflejo en la ventanilla del carruaje, mientras recorría las calles de Londres. El familiar horizonte de su tierra natal le resultaba extraño después de años en el extranjero, en los lejanos confines del Imperio Británico. Alexander Blackwood había regresado a Inglaterra no por elección, sino por deber. La muerte de su tío lo había elevado de segundo hijo a heredero ducal, en un cruel golpe del destino. Su alta figura se sentía constreñida no solo por el elegante atuendo de noche en el que su ayuda de cámara había insistido, sino por el mismísimo aire de la sociedad londinense, con sus reglas asfixiantes y sus ambiciones transparentes. Lady Margaret Blackwood, su hermana menor por 2 años y ahora condesa de Harwich, estaba sentada frente a él en el carruaje, estudiando su semblante melancólico con una mezcla de afecto y exasperación. «No puedes vivir entre plantas para siempre, Alexander», le amonestó mientras él se ajustaba el corbatín por 3ª vez con evidente incomodidad. «El ducado requiere un heredero, lo que necesita una duquesa». La simple declaración quedó suspendida entre ellos, una verdad inoportuna que había evitado con éxito durante sus expediciones botánicas por la India, Ceilán y los confines más lejanos de África.
Alexander fijó en su hermana unos penetrantes ojos verdes, del mismo tono que las copas de la jungla que había estudiado, con mucho más interés del que ahora sentía por la perspectiva del matrimonio. Encuentro las plantas infinitamente más tolerables que las madres casamenteras de la alta sociedad, respondió, su voz profunda con la nítida precisión de un hombre acostumbrado a categorizar el mundo natural con exactitud científica. A sus 38 años, el duque presentaba una figura imponente, a pesar de su renuencia a abrazar su nueva posición social. Su piel estaba bronceada por los soles tropicales, su complexión era delgada y poderosa por años de atravesar terrenos difíciles, y su cabello oscuro estaba veteado de plata prematura en las sienes. Mientras que otros nobles regresaban de sus puestos coloniales con trofeos de bestias cazadas, Alexander había enviado cajas de especímenes de plantas cuidadosamente preservados, detallados diarios de observaciones botánicas y muestras vivas que ahora llenaban el enorme complejo de invernaderos de la finca Westmoreland. El carruaje llegó a la casa de Harwick, donde su hermana organizaba una reunión selecta, ostensiblemente para darle la bienvenida a casa, aunque Alexander la reconoció por lo que realmente era, la primera salva en su campaña para verlo debidamente casado. Cuando el lacayo abrió la puerta, Lady Margaret posó una mano suave sobre la manga de su hermano. «Al menos haz un esfuerzo esta noche», le suplicó en voz baja. «Madre ha invitado solo a las familias más apropiadas». Alexander suspiró, el peso de su título asentándose más pesadamente sobre sus hombros de lo que jamás lo había hecho ninguna mochila de expedición. Apropiadas. La palabra misma revelaba el problema fundamental, pues había pasado toda una vida sintiéndose completamente inapropiado en los salones de baile y salones de la sociedad, su mente más ocupada en la fotosíntesis que en el flirteo, en los patrones de polinización que en los patrones sociales. Al entrar en la casa brillantemente iluminada, los rostros se volvieron hacia él con la predecible mezcla de curiosidad, cálculo y especulación esperanzada que siempre acompañaba a un soltero rico, particularmente a uno que llevaba una corona ducal. Alexander enderezó los hombros y adoptó la expresión fría e impasible que tan bien le había servido en puestos coloniales y círculos académicos. El botánico podría haber regresado a suelo inglés, pero el duque había llegado a Londres, y la sociedad pronto descubriría que Alexander Blackwood clasificaba los especímenes humanos con la misma precisión desapasionada que aplicaba a sus amadas plantas, encontrando a la mayoría deficientes en comparación con la honesta simplicidad del mundo natural. El gran salón de exposiciones de la Real Sociedad Botánica resplandecía bajo su magnífica cúpula de cristal. La luz del sol de primavera se filtraba para iluminar la extraordinaria colección de flora reunida de todo el Imperio Británico para la muestra anual de maravillas botánicas. Lady Emmeline Thornfield se movía por la exposición con soltura, sintiendo el suave peso de la mano de su tío Edmund sobre su brazo, mientras pasaban junto a exhibiciones que atraían a la sociedad londinense más por sus oportunidades sociales que por su mérito científico. Lord Edmund Thornfield, a sus 76 años miembro fundador de la sociedad y respetado botánico por derecho propio, había insistido en que lo acompañara a pesar de su reticencia a enfrentarse a la sociedad. «El invernadero de Thornfield House ofrece especímenes superiores, tío», había protestado. Pero en secreto se sentía agradecida por su insistencia mientras respiraba el reconfortante aroma a tierra húmeda y vida vegetal que impregnaba el salón. Mientras su anciano tío saludaba a sus colegas, Emmeline se dirigió hacia una exhibición de especímenes tropicales recién llegados de las provincias del norte de la India. Estudió la tarjeta de identificación debajo de una exquisita orquídea, frunciendo el ceño al notar el error. «Esto no es ciertamente Paphiopedilum spicerianum», murmuró al joven guía que explicaba la exhibición a varias damas de sociedad desinteresadas.
Sin pensar en la corrección, continuó. Los pétalos espatulados y la coloración distintiva identifican claramente a esta como Cypripedium faerianum, extremadamente rara desde su descubrimiento en las estribaciones del Himalaya hace 7 años. El guía tartamudeó, claramente no preparado para una corrección, cuando una voz profunda detrás de ella confirmó. Cypripedium faerianum. Emmeline se giró y se encontró cara a cara con un caballero alto cuyos penetrantes ojos verdes la evaluaron con una intensidad sorprendente. Ambos extendieron la mano simultáneamente para señalar la marca distintiva en el pétalo de la orquídea. Sus manos enguantadas se rozaron accidentalmente. Ella retiró la suya al instante, un rubor calentando sus mejillas mientras caía en la cuenta. El caballero que tenía delante no era otro que el recientemente regresado duque de Westmoreland, cuyas expediciones botánicas eran legendarias entre los horticultores serios. ¿Conoce usted las orquídeas, señorita?, inquirió, su voz con el tono autoritario de un hombre acostumbrado al discurso académico más que a las sutilezas sociales. Lady Emmeline Thornfield, su gracia, respondió ella con una pequeña reverencia. Y sí, bastante mejor de lo que conozco los temas de conversación apropiados para las señoritas, me temo. Algo parpadeó en la mirada verde del duque, una chispa de interés ante su honestidad autocrítica. Lord Edmund se acercó, el deleite evidente en sus rasgos curtidos al encontrar a su sobrina conversando con el afamado duque botánico. «Blackwood, bribón, finalmente has regresado de tus aventuras tropicales», exclamó, dándole una palmada en el hombro al hombre más joven con la familiaridad de viejos colegas académicos. «Veo que has conocido a mi sobrina, la mejor botánica aficionada de Londres, aunque insiste en ocultar su talento». La expresión del duque se suavizó marginalmente ante el entusiasmo de Edmund. «Lady Emmeline estaba corrigiendo una identificación bastante atroz», respondió, su mirada volviendo a estudiarla con la misma atención cuidadosa que podría dedicar a un espécimen raro. Por su parte, Emmeline se encontró catalogando de manera similar los imponentes rasgos del duque, notando la tez bronceada por el sol que hablaba de años en climas tropicales, las manos callosas visibles bajo sus finos guantes que sugerían un trabajo práctico en lugar de un conocimiento meramente teórico. El aire entre ellos parecía cargado con una corriente de reconocimiento mutuo, dos mentes acostumbradas a la clasificación reconociendo inmediatamente un espíritu afín. Ninguno de los dos reconoció esta conexión en voz alta, manteniendo la distancia adecuada de nuevos conocidos. Pero ambos comprendieron implícitamente que algo extraordinario acababa de ocurrir entre los rituales sociales ordinarios de la exposición botánica. Un raro espécimen de entendimiento había echado raíces en el suelo más inesperado. 3 días después de su encuentro casual en la exposición botánica, la tranquilidad matutina de Thornfield House fue interrumpida por la llegada de un elegante carruaje que lucía el escudo ducal de Westmoreland en sus relucientes puertas. El visitante inesperado causó un revuelo inmediato entre el personal de la casa, que culminó con el mayordomo presentando una bandeja de plata a Lady Emmeline mientras estaba sentada en el salón de la mañana con su madre. Sobre la bandeja descansaba una tarjeta de invitación exquisitamente elaborada junto a una pequeña caja de madera forrada con musgo húmedo que contenía varios esquejes de flores delicadas. Su gracia, el duque de Westmoreland, presenta sus respetos a Lady Emmeline Thornfield y solicita el honor de su compañía en Westmoreland House para ver la colección botánica de Su Gracia recién llegada del subcontinente indio. Entonó el mayordomo con una reverencia sin precedentes, mientras Lady Catherine Thornfield abandonaba toda pretensión de compostura para arrebatar la tarjeta. La escritura formal continuaba con una fecha propuesta para la semana siguiente, sugiriendo que Lady Emmeline podría desear traer un acompañante apropiado. El secretario de su gracia añadió que el duque pensó que podría apreciar estos especímenes antes de su visita.
concluyó el mayordomo, señalando los raros esquejes acunados en su lecho protector. Lady Catherine miró a su hija con un cálculo manifiesto, años de decepción social dando paso a una esperanza súbita y ferviente. «El duque de Westmoreland, Emmeline», suspiró, su voz temblando de emoción apenas contenida. «Uno de los pares más ricos de Inglaterra, un ducado que se remonta a Guillermo el Conquistador. Pero, ¿por qué te ha elegido a ti, querida?» Emmeline levantó la caja de esquejes, reconociendo de inmediato la naturaleza extraordinaria del regalo. «Son variantes raras de Dendrobium», explicó suavemente. «Especímenes hasta ahora desconocidos en las colecciones inglesas». Comprendió el significado más allá de su valor botánico. El duque había recordado su breve conversación sobre las técnicas de propagación para orquídeas tropicales, revelando una consideración bajo su exterior prohibitivo que pocos sospecharían. En cuestión de horas, la noticia de la invitación se había extendido por los salones de Mayfair y los clubes de caballeros. Lady Emmeline Thornfield, la misma joven que había sido prácticamente invisible en el baile de Lady Hartwell, de repente se encontró siendo el tema de una intensa especulación. ¿Por qué el soltero más codiciado de Inglaterra, conocido por su indiferencia al mercado matrimonial, elegiría a una mujer cuya reputación había sido manchada por un compromiso roto? Algunos sugerían el conocimiento botánico, otros susurraban sobre conexiones más escandalosas. Para Lady Catherine, la invitación representaba una posible redención social, la posibilidad de que su hija aún pudiera hacer un matrimonio ventajoso a pesar de las decepciones pasadas. Para la propia Emmeline, la invitación provocó emociones encontradas. La genuina emoción ante la perspectiva de ver especímenes a los que ningún otro botánico aficionado en Inglaterra había tenido acceso luchaba con el temor a la renovada atención. Había encontrado paz en su invisibilidad social, por dolorosa que hubiera sido. Ahora, ya fuera la intención del duque o no, su atención la había devuelto a la deslumbrante luz del escrutinio de la alta sociedad. Esa noche, mientras Emmeline preparaba cuidadosamente el medio de enraizamiento para los preciosos esquejes, se preguntó por la motivación del duque. Había reconocido en ella simplemente a una colega entusiasta con quien compartir sus tesoros botánicos, ¿o había algo más personal en el gesto? La invitación en sí no ofrecía pistas. Su lenguaje formal no revelaba nada del hombre detrás del título. Sin embargo, el regalo de los esquejes, seres vivos delicados que requerían cuidado y conocimiento, sugería un nivel de estima y consideración que no había experimentado desde la muerte de su padre. Cualesquiera que fueran sus intenciones, el duque de Westmoreland había tenido éxito en una cosa. Había convertido a Lady Emmeline Thornfield, durante mucho tiempo acostumbrada a ser la flor ignorada de la sociedad, en el tema de todas las conversaciones en Londres. La mañana de la visita de Lady Emmeline a Westmoreland House amaneció con una claridad inusual para la estación, el sol de primavera calentando los adoquines de Mayfair, mientras su carruaje se acercaba a la imponente fachada de piedra de Portland. Lady Augusta Thornfield, la hermana mayor de su padre y una formidable solterona cuyos intereses científicos la habían vuelto igualmente incasable según los estándares de la sociedad, acompañaba a Emmeline como su chaperona. La mujer mayor apretó la mano de su sobrina en señal de aliento mientras eran admitidas por lacayos con librea en un vestíbulo de mármol adornado con especímenes botánicos conservados bajo cristal en lugar de los esperados retratos ancestrales. El propio duque las esperaba, su alta figura recortada contra la luz que entraba a raudales por los altos ventanales. «Lady Thornfield, Lady Emmeline», las saludó con una reverencia formal, su expresión seria pero con una calidez ausente en su encuentro anterior. Después de breves cumplidos, las guió a través de la casa, hacia lo que él denominó simplemente el invernadero.
Nada en su discreta descripción preparó a Emmeline para la magnífica estructura que se extendía detrás de Westmoreland House, empequeñeciendo el invernadero de su familia como una catedral podría eclipsar a la iglesia de un pueblo. Al entrar por unas puertas de madera tallada, Emmeline no pudo contener un suave jadeo de asombro. El enorme invernadero se extendía ante ellas, un mundo en sí mismo dividido en zonas climáticas que mantenían condiciones precisas para especímenes de todos los rincones del globo. Senderos de piedra serpenteaban a través de una vegetación selvática, pasando junto a arroyos burbujeantes y pequeños estanques donde florecían plantas acuáticas exóticas. Lady Augusta, igualmente cautivada, entabló inmediatamente conversación con uno de los asistentes botánicos del duque sobre los sistemas de riego, dejando a Emmeline efectivamente a solas con su anfitrión. El duque observó su rostro mientras ella asimilaba el esplendor de su colección, un atisbo de placer rompiendo su reservada actitud ante su evidente aprecio. «Los esquejes de Dendrobium que le envié, ¿han echado raíces?», inquirió, llevándola más adentro de la sección tropical, donde orquídeas de colores y formas imposibles caían en cascada desde soportes especialmente diseñados. «Sí, su gracia», respondió Emmeline, su nerviosismo inicial desvaneciéndose mientras describía el medio de enraizamiento que había preparado. Su conversación fluyó naturalmente hacia las técnicas de propagación y la polinización cruzada. Emmeline, olvidando las restricciones sociales, mientras su rostro se animaba con una pasión genuina al explicar un método experimental que había desarrollado para persuadir a especies reacias a florecer en condiciones inglesas. «Habla usted de estas plantas como si fueran viejas amigas», observó el duque, su penetrante mirada estudiándola con la misma atención cuidadosa que podría dedicar a un espécimen raro. «Quizás porque me juzgan solo por el cuidado que les proporciono, no por errores de mi pasado», respondió ella, la vulnerable admisión escapándose antes de que pudiera retractarse. En lugar del incómodo silencio que tal revelación personal solía provocar, el duque asintió en señal de comprensión. «La sociedad exige actuaciones para las que tengo poco gusto», replicó él, su voz profunda suavizándose mientras sostenía con delicadeza una rama de orquídea colgante que casi le había rozado el hombro. «Aquí, al menos, uno puede ser auténtico». La simple declaración creó una profunda conexión entre ellos, un reconocimiento de un santuario compartido. A medida que continuaban por el invernadero, su conversación se profundizó más allá del mero intercambio botánico, convirtiéndose en un reconocimiento de espíritus afines. El duque explicó su visión de crear un catálogo completo de especímenes tropicales, su voz ganando animación al describir las flores nocturnas que había presenciado en remotos valles de la India. Emmeline compartió los métodos de documentación de su padre, ofreciendo sugerencias para preservar la precisión del color en las ilustraciones botánicas. Lady Augusta, siguiéndolos a una distancia discreta, observaba con ojos sabios la armonía natural entre su sobrina y el supuestamente prohibitivo duque. Por su parte, Alexander Blackwood se sentía cada vez más atraído por esta inusual joven cuyo conocimiento igualaba su pasión, cuyos ojos se iluminaban con el mismo asombro que él sentía entre sus amados especímenes, y que parecía comprender sin explicación su preferencia por la compañía honesta de las plantas sobre las artificiales restricciones de los salones de la sociedad. Las semanas que siguieron a su visita a Westmoreland House vieron una transformación en Lady Emmeline Thornfield, tan vibrante como el cambio estacional que se apoderaba de los jardines de Londres. Los muros cuidadosamente construidos de su aislamiento comenzaron a desmoronarse bajo un intercambio diario de correspondencia con el duque, cada carta ostensiblemente centrada en asuntos botánicos, pero que gradualmente revelaba las mentes y los corazones detrás de las observaciones eruditas.
Su intercambio comenzó formalmente, con el duque enviando un catálogo preciso de sus variedades de orquídeas junto con preguntas sobre sus técnicas de propagación para ciertos especímenes delicados. Emmeline respondió con bocetos detallados y notas de cultivo que mostraban no solo su conocimiento, sino también su talento artístico. Pronto, sus cartas se expandieron más allá del mero intercambio hortícola. El duque compartió observaciones de sus viajes, describiendo valles remotos donde flores raras florecían en aislamiento, intactas por la interferencia humana. Emmeline escribió sobre la filosofía botánica de su padre, su creencia de que la paciencia y la observación cuidadosa revelaban más verdad que una clasificación apresurada. Sin abordar directamente asuntos personales, se revelaron a sí mismos a través de sus perspectivas sobre el mundo natural, sus valores evidentes en lo que elegían notar y admirar. Lady Catherine observaba la transformación de su hija con ojos calculadores, notando cómo Emmeline ahora entraba en las habitaciones con una confianza renovada, cómo el color había vuelto a sus mejillas, cómo a veces sonreía ante pensamientos privados mientras leía la correspondencia que llevaba el sello de Westmoreland. Aún más reveladores eran los especímenes exóticos que llegaban a intervalos regulares, cada uno más raro y valioso que el anterior. Cada uno requiriendo un conocimiento que pocos en Inglaterra poseían para cultivarlo adecuadamente. La sociedad también observó estos acontecimientos con ávido interés. Las invitaciones que se habían reducido a una inclusión obligatoria se multiplicaron de repente, ya que las anfitrionas buscaban a la ahora interesante Lady Emmeline, esperando que su presencia pudiera atraer al duque solitario a sus reuniones. En la velada musical de Lady Harwick, Emmeline se encontró rodeada de jóvenes damas y sus madres, todas buscando información sobre las preferencias y hábitos del duque. Sin embargo, los chismes se volvieron cada vez más mordaces. En una cena ofrecida por la marquesa de Westley, Emmeline se excusó para ir al salón de damas, solo para quedarse helada fuera de la puerta entreabierta al oír pronunciar su nombre. «El duque simplemente utiliza sus conocimientos botánicos», decía Lady Pembroke, su voz con el filo que una vez perteneció a la amiga más cercana de Emmeline antes de convertirse en su reemplazo en los afectos del vizconde. Nunca podría considerar seriamente a una mercancía dañada para duquesa. Sea cual sea la curiosidad científica que satisface en él, es simplemente eso, curiosidad. Ningún hombre de su posición se aliaría con una mujer rechazada por un simple vizconde. La cruel evaluación, pronunciada por la misma mujer que había causado su caída en desgracia, golpeó a Emmeline con un dolor renovado. Esa noche, sola en su alcoba, desdobló la última carta del duque, un reflexivo análisis de las posibilidades de cruce para obtener variedades tropicales más resistentes. Leyendo entre las líneas cuidadosamente escritas, reconoció un espíritu afín que encontraba maravilla en el crecimiento y belleza en la adaptación. Sin embargo, las palabras de Lady Pembroke resonaban dolorosamente en su mente. ¿Había malinterpretado su interés científico como un afecto personal? ¿Se estaba preparando para un segundo y más devastador rechazo? Emmeline prensó la carta entre las páginas de su diario botánico, tratando de contener sus crecientes sentimientos con la misma eficacia con que prensaba flores para su conservación. La parte racional de su mente le instaba a la cautela, recordándole que los duques no se casaban con damas deshonradas, independientemente de los intereses compartidos. Sin embargo, su corazón, durante tanto tiempo inactivo, había comenzado a florecer como una de sus raras orquídeas, girando instintivamente hacia la luz que él había traído inesperadamente de vuelta a su mundo cuidadosamente contenido. La noche del baile del invernadero de Westmoreland llegó envuelta en una expectación tan densa que parecía flotar como la niebla de Londres sobre Mayfair. La sociedad no había hablado de otra cosa durante semanas,
especulando sin cesar sobre la repentina decisión del duque solitario de organizar una reunión tan lujosa en su famoso invernadero en lugar del tradicional salón de baile. Las invitaciones, entregadas en papel con semillas de flores exóticas incrustadas, habían sido codiciadas como órdenes reales, su escasez aumentando su valor. Lady Emmeline Thornfield se detuvo en la entrada del invernadero transformado, momentáneamente abrumada por el espectáculo que tenía ante sí. La enorme estructura de cristal había sido iluminada con miles de velas estratégicamente colocadas en portavelas de vidrio de colores, proyectando tonos arcoíris sobre el follaje tropical. Plataformas flotantes se extendían sobre los pequeños estanques, creando espacio adicional para los invitados mientras se preservaba la integridad de la colección botánica. Los músicos tocaban desde un estrado elevado anidado entre imponentes palmeras, las melodías de los violines mezclándose con el suave chapoteo de cascadas artificiales. Lady Catherine prácticamente vibraba de emoción junto a su hija, habiendo gastado una suma sin precedentes en el vestido de Emmeline para la ocasión. Una creación de seda verde pálido bordada con hilo de plata en patrones de helechos desplegándose. La élite de la alta sociedad ya se había reunido, sus galas una exhibición exótica que rivalizaba con las maravillas botánicas que los rodeaban. Los susurros siguieron a Emmeline mientras su familia se abría paso en el espacio, especulando sobre su continua correspondencia con el duque y su atención sin precedentes a una mujer que la sociedad había descartado en gran medida. La expectación alcanzó su punto máximo cuando el propio Alexander Blackwood apareció. Su imponente altura y su expresión seria lo distinguían de los caballeros decorativos de la alta sociedad. Se movió entre la multitud con determinación, deteniéndose ante Emmeline con una reverencia formal. «Lady Emmeline», dijo, su voz profunda resonando en la momentánea pausa de la conversación. «¿Me concedería el honor del primer baile?» La petición, formulada con la misma franqueza que caracterizaba su correspondencia, provocó ondas de conmoción entre los invitados reunidos. Emmeline colocó su mano enguantada en la de él, muy consciente de los cientos de ojos que los seguían, mientras la conducía al centro del espacio despejado para bailar. Cuando la música comenzó y se movieron juntos entre las flores exóticas, la intimidad del entorno pareció crear un mundo privado, a pesar de su actuación pública. «¿Por qué me invitó realmente esta noche, Su Gracia?», preguntó ella, envalentonada por la magia del momento y semanas de correspondencia cada vez más personal. El duque estudió su rostro con atención, su penetrante mirada más intensa que nunca a la luz parpadeante de las velas. «Porque usted ve la belleza en lo que otros pasan por alto», respondió simplemente, las palabras con un peso que iba más allá de su significado aparente. El momento cargado de tensión quedó suspendido entre ellos, íntimo a pesar de la multitud, hasta que una voz cortante se entrometió desde cerca. «Qué fascinante observar al caso de caridad botánico del duque en su hábitat natural», dijo el vizconde Pembroke, con el brazo entrelazado con el de su prima, ahora su esposa, quien añadió con falsa dulzura: «Hay que admirar la curiosidad científica de su gracia, estudiando especímenes tan inusuales». Emmeline sintió el familiar rubor de humillación subir a sus mejillas mientras la conversación cercana se detenía, la crueldad deliberada aterrizando precisamente como se pretendía. Sin pensarlo, soltó la mano del duque y se dio la vuelta, huyendo hacia las profundidades del invernadero, donde el follaje más denso ofrecía ocultación de las miradas indiscretas y los juicios susurrados. Detrás de ella, oyó la risa tintineante de la vizcondesa, seguida por el retumbar más profundo de su antiguo prometido, su burla penetrando incluso el santuario de flores raras que había buscado en los confines más lejanos del invernadero. Emmeline buscó refugio en el rincón más alejado del invernadero, donde los densos especímenes tropicales formaban una barrera natural contra la intrusión.
sus anchas hojas ofreciendo un refugio tan tangible como reconfortante era su familiar presencia. El sonido del baile se desvaneció hasta convertirse en un murmullo distante bajo el suave goteo del agua que alimentaba las plantas más dependientes de la humedad. Allí, el aire estaba cargado de humedad y del dulce perfume de las flores nocturnas que comenzaban a desplegar sus pétalos a medida que la oscuridad se profundizaba más allá de las paredes de cristal. Se presionó las palmas de las manos contra sus mejillas ardientes, la mortificación luchando con la ira por su propia necedad, al creer que podría escapar de la sombra del escándalo, incluso en este santuario botánico. La cruel evaluación de Lady Pembroke resonaba dolorosamente en su mente. Caso de caridad, un objeto de curiosidad científica en lugar de un afecto genuino. El susurro de las hojas detrás de ella señaló otra presencia antes de que oyera su voz, tranquila pero inconfundible. «Siempre les ha faltado imaginación, Lady Emmeline», dijo el duque, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que ella no pudiera fingir no oírle. Ver solo títulos y conexiones, valorar solo lo que la sociedad ha considerado digno, revela una profunda pobreza de percepción. Emmeline se giró lentamente, componiendo sus rasgos en una máscara de dignidad, a pesar de su agitación interior. «Su gracia no necesita ofrecer consuelo», respondió, intentando mantener la voz firme. «Me he acostumbrado a tales comentarios». El duque se acercó, la luz de la luna filtrándose a través del techo de cristal, iluminando una vulnerabilidad inusual en sus rasgos normalmente impasibles. «Estuve comprometido una vez, en mi juventud», dijo abruptamente, la inesperada confesión silenciando su intento de rechazo. «Me dejó por un título más rico cuando las deudas de mi padre salieron a la luz, antes de que restaurara nuestra fortuna. Aprendí entonces que la sociedad valora la posición por encima de la persona». La revelación quedó suspendida en el aire húmedo entre ellos, su dolor compartido creando un puente por el que la comprensión podría viajar. «No tenía ni idea», susurró Emmeline, el tratamiento formal de su título olvidado en la intimidad del momento. «Pocos lo saben», respondió él, su voz suavizándose mientras se colocaba a su lado, cerca pero sin tocarla. «Encontré consuelo entre mis plantas y viajes, catalogando especies que prosperaban a pesar de las duras condiciones, que encontraban formas de florecer en suelos improbables. El paralelismo con su propio retiro al mundo botánico después del rechazo permaneció sin decirse, pero perfectamente comprendido. A su alrededor, raras flores de cereus comenzaron a abrir sus capullos nocturnos, su dulce fragancia intensificándose en el espacio cerrado. Emmeline se volvió muy consciente de su aislamiento, ocultos del baile más allá, pero de pie en un charco de luz de luna que creaba una intimidad casi de otro mundo. «Lady Emmeline, Emmeline», dijo el duque, su voz bajando a casi un susurro mientras tomaba su mano enguantada entre las suyas. «Algunos tesoros se pasan por alto porque pocos tienen la sabiduría para reconocer su verdadero valor. Las simples palabras contenían más poder curativo de lo que cualquier consuelo elaborado podría haber ofrecido». Con una ternura inesperada se llevó la mano de ella a los labios, el gesto a la vez correcto y sorprendentemente íntimo en su deliberado cuidado. A través de la fina seda de su guante sintió el calor de su aliento, vio la inusual suavidad en su expresión típicamente severa. El momento se alargó entre ellos, cargado de posibilidades no dichas, mientras las flores nocturnas se desplegaban a su alrededor en silencioso testimonio. En ese rincón protegido de su magnífico invernadero, rodeados de plantas que habían viajado a través de océanos para encontrar una nueva vida en suelo extranjero, algo igualmente raro y precioso estaba echando raíces entre una mujer que la sociedad había descartado y un hombre que nunca había encontrado su lugar dentro de sus estrechos confines.
El brillo dorado de su conexión en el invernadero se atenuó bajo la dura luz de la sociedad londinense, mientras los susurros que comenzaron en el baile del invernadero se convertían en una tormenta de especulación y malicia. En cuestión de días, el entendimiento tentativo entre Lady Emmeline y el duque se convirtió en objeto de rumores viciosos que se extendieron por salones y clubes de caballeros con una eficacia venenosa. Ya no eran simplemente objetos de curiosidad, se convirtieron en blancos de un deliberado asesinato de reputación. Caricaturas anónimas aparecieron en los periódicos de sociedad, ilustraciones burdas que mostraban a Lady Emmeline como una tentadora botánica intrigante, sus brazos como enredaderas, atrapando a una indefensa mariposa ducal con redes hechas de diarios botánicos. Otra la representaba como una planta marchita que buscaba desesperadamente revivir a través del riego aristocrático, sus raíces buscando la fortuna de Westmoreland bajo el suelo. Lady Catherine, inicialmente eufórica por la renovada relevancia social de su hija, ahora fluctuaba entre la rabia por los ataques y el temor de que Emmeline se hubiera excedido en su posición, arruinando potencialmente cualquier posibilidad de una rehabilitación respetable. Incluso el invernadero de los Thornfield, antes su santuario, le proporcionaba poco consuelo, ya que las visitas llegaban no para ver la colección botánica, sino para pescar chismes bajo el más fino velo de corrección social. El golpe más devastador llegó cuando Lady Margaret Harwick, la hermana del duque y su conexión familiar más fuerte, solicitó una reunión privada con Emmeline. La condesa, elegante y directa como su hermano, no perdió el tiempo en cumplidos. Mi hermano siempre se ha guiado por la curiosidad intelectual más que por la sabiduría social, explicó Lady Harwick con fría precisión. Sus conocimientos botánicos lo fascinan, pero seguramente usted comprende la inconveniencia de cualquier conexión más profunda. El ducado requiere una alianza que fortalezca su posición, no una que invite al ridículo. Las palabras, pronunciadas sin crueldad manifiesta pero devastadoras en su claridad, confirmaron todas las dudas que habían atormentado a Emmeline desde su primer encuentro. Esa noche, escribió una carta al duque, su mano normalmente firme temblando ligeramente mientras plasmaba en el papel las palabras más duras que jamás había escrito. Su amistad ha restaurado mi confianza en mis habilidades botánicas, sino en los juicios de la sociedad, escribió después de los cumplidos formales. Pero no puedo, en buena conciencia, permitir que esa amistad empañe su posición entre sus pares, cuyo respeto necesita para promover sus esfuerzos científicos. Algunas plantas prosperan mejor en soledad, obteniendo fuerza de su aislamiento en lugar de debilitar el jardín que las rodea. Quizás yo sea un espécimen de ese tipo. La carta continuaba con notas prácticas sobre los especímenes que habían estado discutiendo, manteniendo la fachada de una correspondencia puramente científica mientras cerraba suave pero firmemente la puerta a cualquier cosa más personal. Emmeline la selló con cera antes de que su valor pudiera flaquear, enviándola inmediatamente por mensajero para asegurarse de que no hubiera oportunidad de reconsideración. En los días que siguieron, se retiró por completo al invernadero de su familia, encontrando consuelo en las rutinas familiares de cultivo y documentación, incluso mientras su corazón dolía con una nueva pérdida. No llegó ninguna respuesta de Westmoreland House, no llegaron especímenes raros para ser cuidados, ni invitaciones para ver nuevas adquisiciones. El silencio confirmó su decisión como necesaria y final. La sociedad, habiendo festejado con el escándalo, perdió gradualmente el interés a medida que surgían nuevos chismes para capturar su efímera atención. Lady Emmeline Thornfield regresó a su estado anterior de invisibilidad social, presente pero no vista en las pocas reuniones a las que su madre todavía insistía en asistir. Si los observadores notaron que parecía más retraída que antes,
que sus ojos carecían de la animación que los había iluminado brevemente durante su asociación con el duque. A nadie le importó lo suficiente como para mencionarlo. Westmoreland House cayó en un silencio inusual en los días que siguieron a la retirada de Lady Emmeline. El ajetreo habitual de asistentes científicos y jardineros continuaba su trabajo mientras el duque se retiraba a una soledad desacostumbrada. Alexander Blackwood estaba solo en la cámara central de su vasto invernadero, rodeado de los especímenes más preciosos de sus expediciones globales, flores raras que los eruditos viajaban cientos de millas para examinar, y sin embargo, se encontraba incapaz de convocar el entusiasmo que previamente había animado sus actividades científicas. Cada planta, meticulosamente catalogada y posicionada para un crecimiento óptimo, parecía disminuida de alguna manera, como si sus colores se hubieran desvanecido y sus notables adaptaciones se hubieran vuelto comunes. Se movía metódicamente a través de su inspección diaria, anotando condiciones y desarrollo con precisión científica, pero sin la chispa de asombro que anteriormente había impulsado sus obsesiones botánicas. Un capullo que había esperado durante meses, una rara especie del Himalaya que florecía solo una vez cada 7 años, se había abierto durante la noche, sus delicados pétalos desplegándose en una espiral perfecta de color crema y rosa pálido. En tiempos pasados, tal evento habría ocasionado una documentación inmediata, quizás una reunión de colegas botánicos para presenciar el milagro fugaz. Ahora se encontraba simplemente mirándolo. Su primer pensamiento no era el registro científico, sino cómo los ojos de Emmeline se habrían agrandado al verlo, cómo su mente rápida habría observado detalles que otros podrían pasar por alto, cómo su presencia habría transformado la apreciación solitaria en un asombro compartido. Lady Margaret encontró a su hermano así, de pie e inmóvil ante la rara flor, perdido en una contemplación que claramente no tenía nada que ver con la botánica. «Nunca te he visto tan afectado por ninguna persona, Alexander», observó, estudiando su perfil con una nueva comprensión. «Ni siquiera cuando Elizabeth te dejó te retiraste tan completamente». El duque no respondió de inmediato, su mirada todavía fija en la flor perfecta cuya breve gloria se desvanecería en días, dejando solo una anotación científica para marcar su existencia. «Porque nunca he conocido a nadie que vea el mundo como yo», respondió finalmente, su voz baja pero resuelta. «Que valore la sustancia sobre la apariencia y la autenticidad sobre la pretensión». Su hermana se movió incómoda, la culpa parpadeando brevemente en sus rasgos aristocráticos. «Hablé con Lady Emmeline», admitió. «Puede que haya sugerido que su conexión contigo invitaba al ridículo y amenazaba tu posición. Creía que te estaba protegiendo el apellido de la familia». El duque se giró para mirarla de frente, su expresión más abierta de lo que ella la había visto desde su infancia. «¿De qué, Margaret? ¿De una conexión genuina? ¿De la primera persona que me ha mirado y ha visto a Alexander en lugar de a Westmoreland? ¿De alguien que entiende mi trabajo no como una indulgencia excéntrica, sino como una búsqueda significativa?» Su carta, tan cuidadosamente compuesta para liberarme de la obligación mientras preservaba mi dignidad, revela más verdadera nobleza que todos los matrimonios aristocráticos que querrías que considerara. Lady Margaret miró a su hermano, viéndolo de nuevo a la luz de esta inesperada elocuencia. Durante años lo había empujado hacia alianzas adecuadas, sin considerar nunca que lo que él buscaba podría estar más allá de los estrechos confines de su círculo social. «¿Es realmente tan notable, esta dama botánica?», preguntó en voz baja. El duque consideró la pregunta con la misma atención cuidadosa que dedicaba a la clasificación científica. «Ella ve maravilla donde otros ven rareza, fuerza donde otros ven extrañeza. Comprende que el verdadero valor a menudo se oculta bajo exteriores poco notables».
Se dirigió hacia las mesas de propagación donde especímenes de todo el mundo crecían desde comienzos improbables hasta formas extraordinarias. Durante 20 años he viajado por el mundo coleccionando tesoros botánicos, continuó, mientras pasaba por alto la flor más rara de todas, una que de alguna manera echó raíces y floreció en el suelo hostil de la sociedad londinense. La aprobación de la sociedad no significa nada si requiere sacrificar la verdadera felicidad, Margaret. No haré ese trato, ni por el ducado, ni por nuestro apellido, ni por nada. Su hermana reconoció el tono, la misma determinación implacable que lo había impulsado a través de selvas inexploradas y a través de traicioneros pasos de montaña en busca de conocimiento botánico. Nunca había pensado oírlo aplicado a asuntos del corazón. Nunca había imaginado a su hermano de mente científica capaz de tal profundidad de sentimiento. «¿Qué harás?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Alexander Blackwood, duque de Westmoreland, enderezó los hombros y, por primera vez en semanas, sonrió con genuina calidez. «Creo, Margaret, que iré en busca de una flor inglesa muy particular que se ha retirado a su escondite, y no descansaré hasta haberla persuadido de que florezca una vez más, esta vez en un suelo donde será debidamente valorada». El invernadero de Thornfield House parecía una isla de cristal en medio de la incesante lluvia otoñal que había caído sobre Londres durante 3 días sin cesar. El agua corría por los paneles de cristal, transformando el mundo exterior en una borrosa pintura de acuarela, mientras que el interior seguía siendo un remanso de clima controlado y orden meticuloso. Emmeline estaba arrodillada junto a una mesa de trabajo de madera. Su práctico vestido de jardinería ya mostraba la evidencia del trabajo de la mañana mientras separaba cuidadosamente los racimos de raíces de prímulas inglesas comunes, encontrando un propósito en la tarea mundana después de semanas de evitar los especímenes más exóticos que acarreaban demasiadas asociaciones dolorosas. El constante golpeteo de la lluvia contra el cristal creaba un ritmo relajante que casi enmascaraba el sonido de la puerta del invernadero abriéndose y luego cerrándose con un suave clic. Cuando levantó la vista, Alexander Blackwood estaba de pie justo dentro de la entrada, el agua de lluvia corriendo de su abrigo sobre el suelo de piedra. Por un momento, Emmeline se preguntó si lo había conjurado con sus pensamientos, un fantasma nacido del anhelo en lugar de carne y hueso. «Su gracia», logró decir, levantándose rápidamente y limpiándose la tierra de las manos. «Un honor inesperado». El duque se adentró más en el invernadero, su alta figura pareciendo llenar el espacio que antes se sentía tan espacioso. Se quitó el sombrero, gotas de lluvia cayendo de su ala, mientras su penetrante mirada abarcaba su delantal manchado de trabajo y su cabello suelto con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara contra su voluntad. «Lady Emmeline», comenzó, y luego se detuvo, algo inusualmente incierto en su comportamiento normalmente imponente. «En nuestra correspondencia, una vez me dijo que las plantas juzgan solo por el cuidado que reciben, no por la apariencia o la posición social». Su voz ganó fuerza mientras continuaba, avanzando lentamente por el pasillo central del invernadero hasta que solo la mesa de trabajo de madera los separaba. «He pasado mi vida catalogando y clasificando el mundo natural, buscando comprender la notable diversidad de la creación. He recolectado especímenes de todo el mundo, y sin embargo, no he encontrado un tesoro tan raro o precioso como usted». Emmeline lo miró fijamente, sus manos aferradas al borde de la mesa como si pudiera anclarla contra la marea de emoción que sus palabras desataron. «Alexander, por favor», susurró. «Ambos sabemos que la sociedad nunca aceptaría tal conexión. Las caricaturas, los susurros, solo empeorarían». En respuesta, el duque metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña maceta de cerámica que contenía una orquídea como ninguna que Emmeline hubiera visto jamás.
sus flores mostrando una combinación imposible de colores, mitad de un profundo borgoña y mitad de un blanco prístino, fusionados tan perfectamente que parecían dos flores distintas, creciendo de un solo tallo. «Desarrollé este híbrido yo mismo», dijo, colocando la maceta con cuidado sobre la mesa entre ellos. «Dos naturalezas diferentes prosperando juntas, creando algo único y extraordinario a través de su improbable unión». Luego, para su asombro, el duque de Westmoreland, heredero de uno de los títulos más antiguos de Inglaterra y señor de vastas propiedades, se arrodilló junto a su mesa de trabajo, sin importarle la tierra húmeda que manchaba sus pantalones inmaculados, y tomó su mano áspera por el trabajo entre las suyas. «Pido el privilegio de cuidar de usted, Emmeline, de crecer a su lado todos nuestros días, de crear juntos una vida tan notable e improbable como esta flor, una que desafíe las convenciones, pero que, no obstante, florezca». El invernadero a su alrededor pareció desvanecerse mientras Emmeline miraba a los ojos que habían viajado por el mundo y que ahora la miraban como si fuera la mayor maravilla que jamás hubieran contemplado. A través del techo de cristal, un repentino rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminándolos con un resplandor privado que parecía separado de la lluvia continua. La orquídea de dos colores entre ellos atrapó la luz, su belleza imposible un testimonio de lo que podía surgir cuando la naturaleza desafiaba los límites esperados. El anuncio formal del compromiso de Lady Emmeline Thornfield con Su Gracia Alexander Blackwood, duque de Westmoreland, apareció en los periódicos de la mañana 3 días después de su propuesta en el invernadero, causando una sensación que se extendió por la sociedad londinense con la fuerza de una tormenta de verano. Los salones y las mesas de desayuno bullían de especulaciones, algunos expresando genuina sorpresa de que el duque botánico finalmente hubiera elegido una novia, otros susurrando maliciosamente sobre las supuestas intrigas de Emmeline para asegurar un matrimonio tan ventajoso a pesar de su reputación empañada. Lady Catherine fluctuaba entre el orgullo triunfante y la ansiosa inquietud, temiendo que algún escándalo de última hora pudiera aún descarrilar la inesperada redención social de su hija. La hermana del duque, Lady Harwick, habiendo sido testigo de la transformación de su hermano de recluso científico a devoto pretendiente, puso su considerable influencia social detrás del enlace, organizando una elegante cena de compromiso donde la pareja haría su primera aparición pública desde el anuncio. La casa de Harwick brillaba a la luz de las velas mientras la flor innata de la sociedad llegaba, la curiosidad superando cualquier reserva sobre la pareja poco convencional. Emmeline entró del brazo de su prometido, su sencillo vestido de seda azul oscuro realzando los magníficos zafiros de Westmoreland en su garganta, su rostro animado con una confianza que pocos habían presenciado en la anteriormente reservada Lady Thornfield. Juntos formaban una pareja llamativa, su imponente altura y su semblante serio equilibrados por la gracia tranquila de ella y la sutil comunicación que pasaba entre ellos sin palabras. Lady Margaret había dispuesto los asientos con precisión diplomática, colocando a la pareja a una distancia suficiente de posibles detractores, mientras los rodeaba de aliados y partes neutrales. Sin embargo, ni siquiera su cuidadosa planificación pudo evitar la inevitable confrontación cuando los invitados se mezclaron antes de la cena. La duquesa de Pemberton, prima de Emmeline, y la mujer que se había casado con su antiguo prometido, se acercó con la sonrisa decidida de un depredador que huele la debilidad. «Qué afortunada es usted de que el duque valore las plantas por encima de los linajes», comentó con una voz calculada para llegar a los invitados cercanos. Sus palabras recubiertas de una falsa dulzura que apenas disimulaba su veneno. 6 meses antes, tal dardo habría atravesado a Emmeline hasta la médula, dejándola herida y en retirada.
Ahora miraba a su prima con una serenidad recién descubierta, ya no definida por el rechazo pasado o el juicio social. Qué afortunada, en efecto, de que valore la sustancia por encima de las apariencias y la pasión genuina por encima de la conveniencia social, respondió, su voz tranquila pero con la autoridad silenciosa que había desarrollado en su dominio botánico. He descubierto, prima, que las flores más raras a menudo se desarrollan en las condiciones más inesperadas. El duque, que lo oyó al acercarse con refrescos para su prometida, añadió en tonos que podrían haber helado las copas de champán. Bastante afortunado de haber reconocido un tesoro que otros tontamente pasaron por alto. Su penetrante mirada recorrió al vizconde que había aparecido al lado de su esposa y luego volvió a Emmeline con inconfundible admiración. Los mejores especímenes a menudo son ignorados por aquellos que carecen de la sabiduría para reconocer su verdadero valor. La respuesta unificada, pronunciada sin ira pero sin dejar lugar a más ataques, creó un silencio momentáneo en las conversaciones circundantes. La duquesa de Pemberton se sonrojó, abriendo la boca para responder antes de pensárselo mejor al registrar el sutil cambio en la atmósfera, las miradas evaluadoras ahora dirigidas a ella en lugar de a Emmeline. El intercambio marcó un punto de inflexión en la percepción de la sociedad, ya que los testigos observaron no el desajuste escandaloso que habían esperado, sino una pareja cuya conexión genuina y respeto mutuo eran evidentes en cada mirada y palabra. Para cuando concluyó la cena de compromiso, la narrativa había comenzado su transformación, la historia del duque botánico y su elección inesperada, evolucionando de objeto de burla a un relato romántico de conexión auténtica que trascendía las convenciones sociales. En la finca de Westmoreland, el sol de verano bañaba el ampliado complejo de invernaderos con una luz dorada, sus estructuras de cristal y hierro brillando como enormes joyas sobre los extensos céspedes. 2 años habían transformado lo que ya era una impresionante colección botánica en jardines de renombre mundial que rivalizaban con los mismísimos de Kew, atrayendo a científicos y aristócratas de toda Europa para maravillarse con especímenes nunca antes vistos en suelo inglés. La duquesa de Westmoreland se movía con gracia natural entre los distinguidos visitantes, su experto conocimiento evidente, mientras explicaba las condiciones nativas de raras bromelias amazónicas a un cautivado profesor de Berlín. La misma sociedad que una vez había susurrado juicios crueles, ahora observaba con fascinada admiración cómo Lady Emmeline Blackwood cumplía su papel con una autenticidad que hacía que las duquesas tradicionales parecieran pálidas en comparación. Donde otras esposas nobles dirigían a los sirvientes desde la distancia, Emmeline trabajaba junto a sus botánicos, sus dedos ocasionalmente mostrando tierra bajo uñas inmaculadas. Sus artículos científicos publicados bajo su propio nombre en respetadas revistas de todo el continente. El duque se detuvo en la entrada del pabellón tropical, su corazón henchido al observar a su esposa acunando a su hijo de 4 meses entre las vibrantes flores. El infante, Henry William Blackwood, futuro duque de Westmoreland, miraba con ojos muy abiertos una orquídea particularmente espectacular que su madre había cultivado a partir de un esqueje traído de Birmania por una de sus expediciones patrocinadas. Alexander cruzó el cálido espacio para unirse a su familia, colocando una mano suave sobre el cabello oscuro de su hijo, del mismo tono que el suyo. «Nuestro espécimen más raro», murmuró, besando la frente de Emmeline con el afecto natural que todavía hacía que los miembros mayores de la sociedad levantaran las cejas antes de recordar que esta pareja ducal tan inusual nunca se había preocupado mucho por las convenciones. «Y el más amado», añadió, sus rasgos típicamente severos suavizándose como siempre lo hacían en presencia de su esposa e hijo. Emmeline se apoyó en el ancho hombro de su marido, saboreando la calidez de su tacto
y la seguridad de su unidad familiar. Más allá de las paredes de cristal llegaban los sonidos distantes de la nobleza visitante tomando el té en el césped sur, su presencia un testimonio de cuán completamente se había establecido su posición en la sociedad que una vez la rechazó. Recordó vívidamente la figura solitaria que una vez fue, sentada olvidada en los márgenes de los salones de baile, buscando consuelo entre sus plantas porque la compañía humana solo ofrecía juicio. Ahora se movía con confianza por ambos mundos, su experiencia respetada, su posición social asegurada no a través de una conformidad artificial, sino a través del respeto genuino que se había ganado. De una flor solitaria a un jardín floreciente, reflexionó en voz alta, mirando de su hijo al próspero reino botánico que habían creado juntos, dos almas apasionadas que habían reconocido en el otro lo que la sociedad había pasado por alto. El duque asintió en señal de comprensión, su brazo apretándose alrededor de la cintura de ella mientras contemplaba el jardín que representaba su visión compartida. Juntos se habían expandido más allá de la mera colección a un cultivo activo, enviando expediciones a regiones remotas, estableciendo correspondencia con botánicos de todos los continentes y, lo más revolucionario de todo, abriendo sus jardines a estudiantes serios, sin importar su posición social. El duque de Westmoreland se había casado con su novia inadecuada, a pesar de las predicciones de ruina social, y en su lugar había creado algo mucho más valioso que la mera aceptación social. Una asociación que enriquecía no solo sus propias vidas, sino que también hacía avanzar el conocimiento científico. El joven Henry se retorció en los brazos de su madre, extendiendo sus regordetes dedos hacia una cascada de orquídeas doradas, su curiosidad inherente ya evidente a pesar de su tierna edad. Emmeline se rió, el sonido resonando por todo el invernadero, provocando sonrisas en los visitantes que observaban la escena familiar con aprecio por su evidente armonía. La mujer, una vez considerada mercancía dañada, había florecido para convertirse en la más improbable de las duquesas, no conformándose a las expectativas, sino permaneciendo fiel al ser auténtico que su marido había reconocido y apreciado desde su primer encuentro entre especímenes mal etiquetados. Juntos, habían creado no simplemente una unión aristocrática convencional, sino una verdadera asociación, demostrando que las flores más raras y hermosas a menudo se desarrollaban en las condiciones más inesperadas, nutridas por el respeto mutuo y la pasión compartida en lugar de las artificiales restricciones de las expectativas sociales. Mientras el crepúsculo descendía sobre la finca de Westmoreland, el último carruaje que transportaba a los dignatarios visitantes desapareció por el camino bordeado de olmos, dejando al duque y la duquesa a su ritual vespertino privado. Alexander tomó la mano de Emmeline mientras paseaban por el complejo de invernaderos, ahora suavemente iluminado por faroles de cristal especialmente diseñados que arrojaban un suave resplandor sobre los tesoros botánicos sin dañar los especímenes más sensibles. La transición del día a la noche traía su propia magia, ya que ciertas flores se cerraban mientras otras comenzaban a desplegarse, las variedades de floración nocturna liberando su dulce perfume en el aire húmedo. Caminaban en un silencio cómodo, del tipo que solo existe entre dos personas que se entienden tan completamente que las palabras se vuelven secundarias al simple placer de la presencia compartida. Su camino los llevó a una sección especial cerca del corazón del invernadero original, donde docenas de orquídeas de dos colores florecían ahora en una pared dedicada, sus llamativas flores de color borgoña y blanco creando un tapiz viviente de armonioso contraste. El duque y la duquesa se detuvieron ante la exhibición, ambos recordando el único espécimen en maceta que él había ofrecido en lugar de un anillo de compromiso tradicional 2 años antes. «Tesoro de Thornfield», dijo Emmeline en voz baja, tocando una flor perfecta con dedos suaves.
El nombre que le habían dado a este nuevo híbrido había entrado ya en los catálogos botánicos de toda Europa, un testimonio de lo que podía surgir cuando se combinaban elementos inesperados. De una sola maceta a todo un linaje. El duque sonrió, sus rasgos típicamente severos suavizándose a la luz íntima. Como nosotros, observó, su pulgar trazando suaves círculos en el dorso de la mano de ella. Lo que comenzó como una conexión entre dos almas solitarias se ha expandido más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Emmeline se apoyó en su hombro, encontrando consuelo en su sólida presencia, como a menudo hacía al reflexionar sobre su viaje. Una vez me escondía entre las plantas porque me sentía rechazada por el mundo. Reflexionó, mientras observaba cómo un espécimen particularmente magnífico abría lentamente sus pétalos al aire de la tarde. Ahora las compartimos porque hemos creado nuestro propio mundo. Alexander se volvió hacia ella, tomando ambas manos entre las suyas como lo había hecho el día que le propuso matrimonio, su expresión conteniendo la misma maravilla reverente que nunca había disminuido en sus años juntos. Algunos tesoros están destinados a ser compartidos, otros a guardarse en privado en un corazón. Dijo, su voz profunda con la certeza tranquila que siempre había sido su sello distintivo. Tú, mi amor, eres ambos. Ella levantó el rostro hacia él, la distancia entre ellos desapareciendo tan naturalmente como el día da paso a la noche. Su beso, presenciado solo por las exóticas flores que los rodeaban, contenía toda la ternura del amor nuevo y la certeza más profunda de una conexión probada y demostrada contra las condiciones más duras. Al encontrarse, habían descubierto no solo la aceptación, sino la celebración de sus verdaderos seres, creando juntos una vida tan única y hermosa como la orquídea híbrida que simbolizaba su unión. Mientras la noche reclamaba por completo el mundo más allá de las paredes de cristal, el duque y la duquesa de Westmoreland permanecían en su santuario iluminado, dos especímenes raros que habían desafiado la clasificación para crear algo completamente nuevo. Un amor que reconocía el valor más allá de la apariencia superficial, que celebraba la autenticidad en lugar de la convención y que continuaba floreciendo en un suelo donde ambos podían crecer hacia su máximo potencial.